Vamos a tener un enlace con Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Tenemos ahí también la portada precisamente del artículo que estamos publicando de él, Guerrero, el asesinato de un presidente. Y es que en este caso, pues bueno, es un caso bastante particular con, con pues una de estas narraciones que nos regala semanalmente Abel Barrera sobre el caso, sobre pues, las violencias que se siguen suscitando, que siguen padeciendo el pueblo de Guerrero, los distintos municipios. Y aquí hablamos del asesinato de un presidente municipal, pero pues casi que prácticamente un asesinato con pues la gente ahí, y claro que genera pues mucha preocupación y estruja, son esas historias que estrujan porque pues uno puede darse cuenta cómo los cárteles, las células de los cárteles y las mafias que operan en Guerrero, pues lo hacen pues prácticamente a la luz del día, casi pueden hacerlo en un banco, en un centro comercial, si hubiera en esas zonas, podrían hacerlo ahí con la policía ahí parada, no tienen ningún problema en cometer esta serie de abusos y de excesos. En el caso de Abel Barrera, bueno, Abel eh, está ahorita también en carretera, por eso también tenemos por eso Abel pidió un poquito de tiempo, acordamos precisamente esta parte, porque sí, pues muchos de los comentarios que han estado recogiendo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, pues tiene que ver con estos horrores que se están viviendo en varias de las regiones del estado de Guerrero, donde ya hemos señalado, pues es una ausencia total prácticamente de la gobernadora. De no ser por temas de turismo y promociones al turismo, pues prácticamente es como si no hubiera gobernadora. Y dijera usted, bueno, pues es el papá, pues sí, el papá aparece más en varios de los temas que tendría que aparecer la gobernadora, pues el papá aparece más, pero tampoco crea que aparece tanto. Así que en términos de violencia y la violencia estructural que se está viviendo en el estado de Guerrero, pues sigue siendo dramática en muchos sentidos. Y ahora, mientras se incorpora también Abel, le comento también que, bueno, que agradecerle a todas las personas que pues, nos han estado escribiendo, sea a través de nuestra página de rompeviento.tv o a través de la página de YouTube, a través de la página de Facebook o de Twitter en las redes sociales, pues haciendo comentarios también con respecto de la intervención que tuvimos ayer ahí en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le comento que, le agradezco también a la persona que me ayuda, que nos ayuda a pues, bloquear los bots y los trolls que nos han estado cayendo, pues el número es prácticamente infinito de ataques ahí que nos han estado haciendo, y otro gran tanto, afortunadamente, también pues han estado colocando su ángulo, su mirada, sea a favor o no de acuerdo, pero hay ángulos bastante interesantes que usted puede leer en el chat de nuestra cuenta de YouTube o en el hilo de Twitter o también en los comentarios en nuestra página de Facebook, porque es precisamente esta oportunidad de abrir un debate para un análisis, reflexiones o debates sobre las decisiones que está tomando pues la nueva administración y los restos de humedad que le quedan a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pero bueno, no sé si me confirma si pudo entrar a ver. Todavía no me confirma. Ok, creo que no sé. ¿Y las siguientes entrevistas se confirmaron?
Kenia a las 11:45. Ya. Bueno, mire, vamos a tener más bien que parar la transmisión porque tenemos... eh, sí, por favor, si eres tan amable. Sí, porque casi no tengo acceso tampoco entonces o a mi computadora, a mensajes, a los videos, al material que hemos trabajado. Así que disculpe usted si hoy tenemos una transmisión un poco tuerta en el sentido de que estoy un poco a ciegas tratando de llevar la transmisión. Dice Francisco Roquero Gómez con Ya está Assange, bien. una víctima. ¿Perdón? Ya está bien. Ya está bien, ok. Dice Francisca Roquero Gómez con Assange, una víctima más del gobierno de Estados Unidos y la crueldad del gobierno británico, siempre en complicidad con los gringos. Eh, en fin, eh, dice Juan Ocampo, Pedro Miguel y el Fisgón operan un bot center. Yo no tengo información sobre eso, no sabría yo opinar. Beatriz Hernández, bien por tu participación en la mañanera. De hecho, yo empecé a seguir Rompeviento por una de tus participaciones. Pues muchas gracias. Ya se encuentra con nosotros Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinoyan. Abel, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Una disculpa, es que voy en camino y tuve que buscar un lugar y aquí estamos listos. No, pues Gracias, un gusto te, te, siempre. No, te agradezco, Abel, que se tomen ustedes el tiempo de buscar un lugar, orillarse, parar y para poder acompañarnos en la transmisión. Abel, les agradecemos muchísimo, ya sabes, el respeto y admiración que tenemos al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, al trabajo que ustedes hacen. Y Abel, pues estás escribiendo otro trabajo, un artículo, pues que estremece también por los niveles de violencia y de cinismo con el que se puede atentar contra la vida de una persona, en este caso contra un presidente municipal. Abel, ¿qué decía al respecto? Pues mira, Ernesto, es muy lamentable, muy triste, muy desolador el caso en el sentido de que hablamos de un crimen que podemos decir que fue planeado, ¿no? Y que pues más allá de lo que podemos nosotros pensar en términos de lo que representa esto para una mayor pues confrontación y violencia que puede suceder ya no entre familias, sino entre comunidades. Esto es muy grave. Y bueno, pues esto pues parte de esta ausencia de las autoridades en términos de lo que no están pues dimensionando los conflictos añejos, los conflictos que no se resuelven, conflictos por la tierra. Por ejemplo, el caso ya del presidente que se llamó Acacio Flores, pues lo que se sabe es que hace más de 3, 4 años él fue presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Malinaltepec, que pues ahora era presidente municipal de Malinaltepec. Entonces tienen un conflicto agrario que tiene ya más de 50 años, que han disputado alrededor de 3.000 hectáreas entre Malinaltepec, que es la cabecera municipal y es el núcleo agrario donde está la titularidad de las tierras del territorio, con un pueblo que es Alacatlazala y que además pertenece a otro pueblo indígena que es Tunzavi o Ñusavi. Entonces, los de Malina son Mepa y los de Alaca son Ñusavi. Entonces, esta es una historia que viene de lejos.
Pero bueno, hablando del 2020, hubo un enfrentamiento entre los comuneros de Alaca y Malina, y como el presidente en esos años formaba parte de la mesa agraria, obviamente que pues entendemos ahora que a él lo involucran en que en esos años, en el 2020, murieron 3 comuneros de Alacatlazala, y 2 de ellos estuvieron desaparecidos unos días. Posteriormente se encontraron sus cuerpos, pero fue parte de este conflicto. Entendemos que lo que sucedió el jueves pasado, eh, pues es una consecuencia de este conflicto que pues ya se personalizó en en el presidente municipal, Acacio. Él fue a inaugurar una obra en esa comunidad, pues que de por sí las relaciones no son muy buenas. Sin embargo, él trató de apoyar con lo que le correspondía como presidente. Inauguró una obra como a las 12 del día en otra colonia, en Monte de Olivo. Posteriormente se fue a inaugurar otra obra a otra comunidad que ahorita no recuerdo. Y la tercera obra que iba a inaugurar, que era una calle, era en la colonia Guadalupe. Cuando llegó, bueno, siempre hay una avanzada, llegaron jóvenes a preparar ahí pues la ceremonia de inauguración. Sin embargo, lo que cuentan es que estos jóvenes, un grupo que estaba ahí de otros jóvenes encapuchados con armas, les dijeron que se metieran a la delegación, y entonces, pues los metieron y ahí los golpearon, los esposaron y les pedían que se identificaran. No llevaban varios de ellos credenciales y sobre todo se ubicaban que eran de Malinaltepec. Entonces ahí los golpearon. Posteriormente llegó el presidente con una comitiva pequeña y pues se presentó. Pues pidió que pues se presentara el delegado le dijo: ¿y quién es usted? Entendemos que no exactamente era el delegado, sino que ya era otra persona que era parte de este grupo. Entonces le ordenó, dice: pásele allá a la delegación adentro. Cuando pasa allá adentro, bueno, él nunca imaginó de la dimensión del caso, ¿no? En que ya estaba como preparado. Entonces estaban jóvenes, bueno, no sé si jóvenes, personas mayores, adentro, encapuchados, y ahí pues lo empiezan a interrogar, sobre todo de su participación en el problema agrario. Él dijo que pues no tenía pues mucho que ver. Eh, Ahora pues aparece las declaraciones de su hermano, donde pues sí, lo quieren someter. El presidente pues simplemente pues, pues, explica su actuación, que él no tuvo que ver con eso. Eh, y entonces ahí lo golpean. Lo golpean. Hay testigos de los que fueron con el presidente que se escuchó un balazo, y entendemos que ese balazo fue el que le dieron en la cabeza, ¿no? Como una ejecución. Y que pues sí, que lo golpearon muy feo. Cuando se da eso, la avanzada que estaba en otro cuarto los obligan a salir, o más bien los corren, los amenazan que si no se van, los van a matar. Entonces ellos huyen, ¿no? Golpeados, amarrados, y se van. Entonces el presidente quedó solo. Sí escucharon el balazo, nunca imaginaron que el balazo ya era para pues privar de la vida al presidente, y pues creyeron que a lo mejor fue un balazo que por ahí pues se les fue, porque también dicen que a otra persona le tiraron un balazo en medio de los pies,
Entonces, veían que la cosa estaba pues ya muy candente en términos del plan que tenían de atentar contra el presidente, ¿no? Entendemos que la comunidad en general, a pesar del conflicto que hay con Malina, pues no estuvo involucrada. Más bien fue un grupo, pues no desconocemos bien de quiénes se trataría. La autoridad tiene que investigar, ¿no? Pero sí era un grupo de personas que algunos, la mayoría estaba encapuchado, armados, y que pues sí golpearon a esta avanzada y al presidente lo golpearon y lo asesinaron, ¿no? Entonces, como se fueron, creyeron que el presidente pues estaba retenido, privado de su libertad, y así le hicieron, comunicaron a la esposa pues empezó a publicar en su cuenta de que pues habían retenido a su esposo, llamaba a las autoridades a que intervinieran. Las acciones que hubo del gobierno pues son las que siempre han hecho, mandan al delegado de gobernación, en este caso mandaron al secretario de Asuntos Indígenas, pero pues fue en la tarde, noche. Eso estamos hablando de que sucedió a las 4 de la tarde. Cuando se empezó a difundir esto eran como las 6. Cuando llegaron a la comunidad ya eran las 8. Entonces, como ya era noche y pues era un asunto delicado, pues ya no se arriesgaron a bajar, a hablar con las autoridades. Y hasta el otro día, cuando pues fueron a la comunidad, no había nadie, hicieron el vacío. Ya vi, como ya esto se corría la voz entre ellos de que lo habían asesinado al presidente, pues la gente se escondió, se replegó, espantada también. Bueno, nosotros ahí tuvimos la visita de varios regidores, del general del ayuntamiento y también del asesor jurídico. Nos pidieron la intervención, establecimos comunicación con las autoridades del Estado, pedíamos que le pues dieran la importancia y pues intervención pues con mayor fuerza, ¿no? Porque pues así no se estaba avanzando, todo el día no se pudo establecer contacto. Y ya que por fin el secretario de Asuntos Políticos decidió venir a Tlapa, nosotros fuimos al lugar, estaba ya la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía del Estado, pero esperaban órdenes de qué se podía hacer. Entonces fue ese viernes en la noche cuando también tuvimos conocimiento que estaba una camioneta abandonada sobre la carretera principal de Tlapa-Markelia, y ahí fue donde decidimos de que se fuera a ver, independientemente de que no llegara la autoridad del Estado y el Ministerio Público, verificar. Y fuimos, obviamente que ahí en la camioneta, era la camioneta del ayuntamiento. Y ahí ya era noche, como a las 8, se empezó a enfocar la caseta, ahí estaba el presidente. Entonces, pues lamentablemente, bueno, se corroboró que lo habían asesinado, que desde el jueves ya lo habían matado. La autoridad pues tardó para intervenir, era porque ahí era bien o mal no ir a agredir, sino simplemente pues tener la fuerza para llegar y identificar si el presidente estaba, y si no estaba, dónde estaba su vehículo, porque lo había dejado. Pero bueno, se encontró ahí y lamentablemente pues esta situación se desbordó. Ahora pues ya ayer sepultaron al presidente, hay mucho dolor, mucho enojo, mucha indignación, mucho reclamo, porque pues sí, esto se pudo haber evitado y pues tampoco, digo, y también es un producto de los conflictos que no se atienden, que son conflictos que ahí se dejan, se postergan, y este tipo de conflictos hay en la montaña en varios municipios, en Cochuapa, en Atlistac, en Malinaltepec mismo, y en otros lugares que ahorita se me escapan, pero por los conflictos que hemos documentado son varios, y también la presencia de gente armada, que eso es
que preocupa, porque ya son personas que hacen justicia por propia mano y bueno, esto pasó pues con el presidente de Copala, el presidente electo en otra región, pasó antes del proceso electoral, asesinaron a un expresidente de Atlistac, también asesinaron a un candidato en Coalac, eh, también asesinaron al coordinador de campaña del candidato a presidente por Morena de Cochuapa, y así. Estamos hablando de fenómenos de alto impacto, de mucha violencia, de asesinatos, donde la población se encuentra inerme. Bueno, ¿Y disculpa dónde? Ernesto la prolongación de mi intervención, pero el caso es muy delicado. No, no, y te agradezco, Abel, porque hiciste una síntesis pues de las realidades, además una crónica y una síntesis. Te preguntaría, ahora sí que pregunta obligada, ¿y dónde está la gobernadora? ¿Dónde está el gobierno del estado? Abel. Bueno, pues te digo que pues sí, es lo que ha reclamado tanto la esposa, de que ella dice que no hubo una intervención inmediata. Obviamente el gobierno del estado ha dicho que sí, porque mandó a funcionarios, nada más que el grado de intervención era mayor, tenía que haber sido mayor. Sí estaba la Guardia Nacional, sí estaba el ejército, pero ellos estuvieron afuera, o sea, no podían entrar. Bueno, ellos decían, pues no tenemos órdenes de intervenir, ¿no? Ujú, Obviamente que aquí faltó pues esa, ¿cómo se dice? Sensibilidad y también esa claridad de lo que se tenía que hacer. Si ya estaba, pensemos en la hipótesis de que estaba detenido el comisario, digo, el presidente en una delegación municipal, era obvio que tenía que haber una comisión, pues, importante para bajar y verificar si allí se encontraba el presidente en la delegación. Esa misma noche, ese mismo momento, ¿no? Pero dejaron pasar la noche, el día, y hasta que pues se tuvo que ver que, pues, bueno, ya manejarla, porque se empezó a correr ya versión de un comunero de Alaca de que el presidente estaba muerto. Entonces, no hubo, bueno, entiendo que pidieron a que el delegado de gobernación se encargara de ver todo esto y el delegado lo único que hizo fue buscar a la autoridad del pueblo de Alacatlazala, pero no era la acción lo más indicado. Ahí se trataba de intervenir en términos, obviamente, de, de poner a salvo el presidente, ¿no? No se tenía conocimiento que lo pues, habían asesinado, aunque el testigo ya había dicho, escuchamos un balazo de grueso mm, calibre. Y además, sabiendo que eran personas que estaban encapuchadas, algunos hablan que hasta con guantes, entonces estábamos hablando de un grupo que estaba ya, pues ahí, que había tomado la delegación al ver que el presidente llegaba y que por lo tanto la hipótesis era que iban a hacerle daño. Entonces, no hubo presencia de las autoridades como debería de ser, o no se tomaron las decisiones más acertadas, ¿no? Más contundentes para poder intervenir en el momento, ¿no? Esto fue porque pues se dio con la camioneta, ¿no? mm, Y si no, pues hubiese tardado más la búsqueda. Entonces, sí, en verdad vimos que hubo pues demora, hubo pues negligencia en cuanto a las formas de intervención. Creo que pues sí debe de tener un pulso las autoridades, la gobernadora, de que claro. cuando se habla de estos delitos, estamos hablando casi del extremo de lo que puede suceder. Si hay una retención, no pensar que, bueno, pensaban que la gente quería presionar para que les dieran otra obra. Eso fue como la hipótesis. Entonces, vamos a tratar de negociar.
No, ahí pensar el extremo, porque estamos hablando de que había gente armada y que se había escuchado un balazo y que por lo tanto ameritaba una acción de fuerza, obviamente respetando a la población, pero sí buscando el rescate de la persona y no se hizo. Entonces sí, ahí es muy grave porque ahorita hay un reclamo del pueblo de Malina de la vacío que hubo de las autoridades y sí es lamentable por todos los hechos que están sucediendo, que se están concatenando Claro. ante esta pues ambiente de ingobernabilidad que se vive en el estado de Guerrero. Ujú. Pues Abel Barrera, muchísimas gracias por orillarte, por tomarnos la llamada y estas historias, Abel, que pues a lo mejor la audiencia que está escuchando, pues por eso nos parece muy importante tener este tipo de enlaces, este tipo de comunicación con organizaciones como la del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, porque pues esto pasa de noche, esto evidentemente no va a ocupar las primeras planas, y más cuando este tipo de efectos se reproduce no solamente en ese municipio o en ese poblado, sino casi en todos los municipios y en muchísimos poblados, y este abandono que se tiene por parte de la gobernadora contra pueblos y comunidades que sienten que en materia de seguridad pues están a la intemperie, Abel. Así que pues muchísimas gracias, Abel, como siempre, por tomarnos la llamada. Un gusto, saludos a toda la audiencia y felicidades también por tu trabajo, Ernesto. En verdad ha sido muy importante tu incidencia en estos temas, ¿no? Y sobre todo también por la entrevista que hubo ahí, bueno, el diálogo que estableciste con el presidente en temas muy, muy sensibles como el caso Ayotzinapa, ¿no? Y creo que pues nos da muchas luces y sobre todo periodistas como tú, ahí a ras de los problemas, nos alientan mucho y por eso estamos siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Abel, un abrazo ahí al equipo de Tlachinoyan y estamos al habla. Abel Barrera fue director, es el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan.